La gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Como ya es costumbre, nos encontramos en nuestra sección de ¿qué dice la Biblia? Hoy tenemos una pregunta muy interesante y es: ¿qué dice la Biblia sobre las razones por las que algunos creemos en Dios, en Jesús y su palabra, y otros no lo hacen? Julio, ¿cómo responderías a esto? Bueno, Peter, gracias por este espacio, este importante espacio de edificación para nuestras vidas y para nuestra congregación. Bueno, mi hermano, esa es una pregunta que es recurrente y al responderla queremos ser bíblicos. Cuando nosotros miramos a nuestro alrededor, nosotros encontramos personas que han creído en el Señor y otros que no lo han hecho, aunque se hayan expuesto al mismo evangelio, incluso la misma predicación de la palabra de Dios. Alguien ponía el ejemplo, mi hermano, de dos gemelos que, criados por los mismos padres, que van a la misma iglesia, escuchan incluso el mismo sermón y uno responde en arrepentimiento y fe, viene rendido a los pies de Cristo, mientras que el otro es indiferente. ¿Pero por qué pasa esto? Antes de responder esta pregunta, debemos entender que cada una de las personas que han vivido a lo largo de la historia, los que vivimos ahora y cada uno de los que han de vivir, somos merecedores del castigo eterno. Todos, Peter, nacemos en corrupción y bajo el pecado heredado en Adán. En la Biblia, la condición de cada ser humano en general es retratada fielmente. Vayamos por un instante a Romanos capítulo 3, los versos del 10 al 18. Dice la palabra de Dios: como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y esto lo dice Pablo al demostrar que todos los hombres están bajo pecado, todos en declaración abierta de rebeldía al Dios omnipotente, creador del universo y el cual es 3 veces santo. Este es un cuadro no solo triste, mi hermano, sino que también es bien desfavorable para cada uno de nosotros. Pero Dios, en su inmensa misericordia, provee esperanza y salvación sin pasar por alto su justicia. Y es solo a través de creer en Jesús que podemos ser salvos. Solo a través de creer en las buenas noticias del Hijo de Dios que vino y se encarnó y vivió una vida santa, sin mancha, de perfecta obediencia, murió en nuestro lugar cargando nuestro pecado y resucitó al tercer día para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y de esta manera puede acercarse a Dios ya no en la condición de rebeldía y con la condena de ira eterna sobre su espalda, sino en la condición de hijo de Dios. Juan 1:12 dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el versículo siguiente, Peter, nos ayuda con la pregunta en cuestión, porque dice que esos que creen en Jesús no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquí está el punto, mi amado hermano. El creer en Dios, en Jesús y en su palabra es una obra soberana del Señor en aquellos que creen. En el mismo evangelio, según Juan, hay un episodio en el capítulo 6 muy interesante respecto a este tema. Jesús le dice a una multitud que le estaba siguiendo por las señales, por los milagros que él había hecho, le dice lo que debían creer en Dios que le había enviado. Y la realidad, Peter, es que allí había algunos que realmente no creían esto. Es entonces cuando Jesús hace una declaración importante en el verso 37 y dice lo siguiente: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. Aquí venir a Jesús, mi hermano, es en el contexto de creer en Él, y en el verso 44 dice: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Peter, nosotros creemos en Jesús porque el Padre nos ha concedido creer en Él y en su providencia nos ha traído a Jesús. Es Dios mismo quien transforma corazones de piedra en corazones de carne. Es Dios quien abre nuestros ojos espirituales y nos lleva a Cristo en arrepentimiento y fe. En Juan 10, los versos del 23 al 26, leemos lo siguiente: y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Jesús le dice claramente a los judíos incrédulos que le rodeaban que ellos no creían porque sencillamente no eran de sus ovejas. Y en el verso 29 dice que esas ovejas son dadas por el Padre. Entonces me dices que aquí vemos que claramente los que creen son solamente los que son las ovejas del Señor. Exactamente, mi hermano. Esa es la enseñanza bíblica. Vayamos a un pasaje más, esta vez en Efesios capítulo 1, los versos del 3 al 6. Dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios ha escogido, según este pasaje, un pueblo por pura gracia desde antes de la fundación del mundo, para que fuesen hijos suyos y creyesen en Él. Pero entonces, ¿para qué predicar el Evangelio si ya Dios ha escogido a quienes han de creer en su palabra y venir a Jesús? ¿Tiene lógica esto? Bueno, Peter, nosotros debemos predicar en primer lugar porque nosotros no sabemos quiénes son esas personas que han de creer. Nuestro mandato es ir y predicar el Evangelio. En segundo lugar, porque es el Evangelio el medio por el cual esos que han de creer van a ser salvos. No hay otra vía, mi hermano. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, en los versos del 14 al 15, expresa: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así que nosotros hemos de llevar el mensaje de salvación a los oídos de las personas, a todos, sin excepción, sabiendo que es Dios quien lleva el Evangelio de los oídos a los corazones de aquellos que han de creer. Amada iglesia, esta doctrina de la elección de los creyentes debe llevarnos a nosotros, los que hemos creído en Él, a la humildad, sabiendo que es Dios quien nos ha rescatado y nos ha hecho creer en Él, no por nuestros méritos, sino por gracia de acuerdo con su soberana y perfecta voluntad. Y si hay algún no creyente que nos está escuchando, pues te animo, como mismo animaba el pastor Charles Spurgeon. Él decía: ten ánimo tú, pobre pecador, desecha tu abatimiento. ¿Acaso no puedes tú ser elegido como cualquier otro? Pues hay innumerables muchedumbres de elegidos, así que hay gozo y consuelo para ti. Por tanto te pido no solo que tengas ánimo, sino que vayas y pruebes al Señor. Amigo, déjame decirte esto: no hay nadie que venga a Él en busca genuina de la misericordia que Él le haya rechazado o avergonzado. Ven a Cristo, tú que aún no crees. Gracias por escuchar este programa. Esperamos que sea de edificación. Hasta la próxima y que Dios le bendiga.